Siempre es una bendición poder reunirnos en la casa del Señor y poder alabar el nombre del Señor todos juntos. Desde el año pasado, que algunos no los veía, bienvenidos. Creo que desde el año pasado pues no se os han caído muchos pelos a mí, así que me alegro mucho de veros y que es una gran bendición poder reunirnos en la casa del Señor. Pues en primer lugar, quisiera dar las gracias a todos aquellos que han colaborado en este año haciendo cosas, trabajando, porque la Iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros y todos esos miembros colaborando hacen que funcione ese cuerpo. Y desde luego, entendiendo y teniendo bien claro que la cabeza es Jesucristo. Y esa cabeza que siempre tiene bien pensado todo lo que decide hacer, está basado en la palabra de Dios. Así que qué bueno es siempre escuchar. Así que bienvenidos a todos y que el Señor nos dé a todos un próspero espiritualmente año en el Señor. Y eso es lo que queremos. Algunos piensan en prosperidad económica y el Señor pudo tener toda la prosperidad económica que quisiera tener, pero vino con una razón: dar prosperidad espiritual al corazón. Y eso es lo que más necesita. Quiero dar las gracias a todos aquellos que me ayudasteis o que ayudasteis a la Iglesia a repartir calendarios. Fue una gran bendición y desde luego me llamó mucho la atención con qué buena acogida. Muchos recibieron el calendario, de tal manera de que 6 personas pudimos repartir 600 calendarios en muy poquito tiempo. Así que damos muchas gracias al Señor por esa buena oportunidad. Gracias. Qué bueno que podemos hacerlo. Hermanos, estoy cada día más convencido de que la palabra de Dios es clave en la vida física, espiritual y, por supuesto, para nuestra alma y para nuestras relaciones. Estamos enfatizando este año la lectura de la palabra de Dios. Tengo aquí unas hojas que son realmente cómo leer la Biblia en un año, pero la realidad de lo que queremos fomentar no es solo que leas la Biblia, sino que compartas la Biblia. Dios quiere hablarte y nos habla a través de su palabra, nosotros debemos de escucharla. Así que estamos fomentando la lectura bíblica de tal manera que tengamos todos los días un capítulo o 2, por lo menos, cada día para poder escuchar la voz de Dios también. Pero además estamos fomentando la lectura en pareja, en familia, en compañía de alguien, para que también podamos desarrollar esa relación con nuestro prójimo. Recordáis que el Señor Jesucristo resumió en 2 grandes mandamientos la ley de Dios, toda la Biblia, en realidad, en solo 2 grandes mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si no le escuchas, si no le oyes, si no le prestas atención, ese amor queda bastante entredicho, queda bastante en duda. Pero además nos dijo que el segundo mandamiento es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ese amor con Dios es tan importante y la palabra de Dios es tan fundamental, ¿por qué no compartirla con mi prójimo también? Así que estamos fomentando la lectura personal, que llamamos aquí privada, y la lectura familiar. Así que hay en cada una de estas hojas, y esto realmente es para llevarlo por familia, pero puede llevarse individualmente también, y tenemos todos los 12 meses, y aquí hay explicaciones de cómo seguirlo y hacerlo. Los pondremos ahí detrás, y después, si faltan, esta tarde volveré a traer más, si es necesario, y si no, el hermano Israel me ha prometido conseguirme unos cuantos más, de forma baratita, así que parece que en la universidad hacen fotocopias muy baratas, así que estaremos consiguiendo todos los que hagan falta para, si es necesario uno personalmente, pues traeremos las fotocopias necesarias para que cada uno personalmente tenga el suyo. Ya estamos trabajando, yo tengo el mío y ya voy señalando mis lecturas y leer la Biblia en un año, escuchar a Dios durante un año. Parece que pasará en la eternidad. Si aquí nos cuesta, pues debemos de estar preparándonos para la eternidad. Muy bien, pues
Pedimos oración por aquellos que no pueden estar con nosotros, lo necesitamos, siempre es muy importante. Hay algunos que quisieran estar y no pueden estar, así que orad especialmente por ellos, pero también orad por aquellos que no quieren estar. Y siempre decimos, no es tanto la compañía humana, que sí que es importante, sino también la compañía con el Señor, aquel que es dueño, Señor y Rey de todo el universo. Y cada culto que tenemos, siempre Él promete y nos dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hoy queremos escucharle hablar. Por favor, vayan conmigo a Mateo capítulo número 2, Mateo capítulo número 2, y lógicamente, teniendo en cuenta en el día que estamos, lo que humanamente se celebra el día de mañana, pues creía lógico hacer algunas aclaraciones, si bien no creo que quiero cambiar ningún Belén, ni ningún pensamiento, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, que recuerda, Dios es inmutable, quiere decir que no cambia, y su palabra también es inmutable, no cambia. Lo que dice su palabra es lo que no va a pasar nunca, siempre va a permanecer. Y dice en el capítulo número 2 de Mateo, versículo número 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por tu amor que nos has manifestado. Primero, dándonos tu palabra. Segundo, guiándonos tu Santo Espíritu a escucharla, y ahora, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones para que la recibamos. Que no seamos tan solamente oidores, sino que esa palabra que tiene todo tu poder haga en nuestras vidas lo que es tu voluntad. Porque tú eres el que produce en nosotros el hacer como el querer por tu buena voluntad. Señor, gracias, porque el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la herramienta para perfeccionarnos más útil que hoy tenemos es la palabra de Dios, usada y guiada por el Espíritu Santo. Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros y ahora gracias por las oportunidades que tenemos de acercarnos a ti. Permítenos honrarte y glorificarte en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
Ese texto ya es la segunda vez que en este tiempo he recurrido a él y quisiera ir avanzando y no repitiendo. Por lo tanto, ¿de dónde sale la estrella? Quisiera empezar directamente. ¿De dónde sale esa estrella? ¿De dónde viene la estrella? ¿Dónde se aparece la estrella? Y llama mucho la atención que las circunstancias de la situación demuestran que la estrella de Belén no fue un fenómeno estelar natural, sino algo inexplicable para la ciencia. Y tú dices, a ver, ¿cómo? Sí, un milagro. Exactamente, eso estoy diciendo. Sí, así es. No es el Dios omnipotente, no es el Dios de lo imposible en el que creemos y confiamos, pues en esta situación también lo hizo. La primera cosa que nos deja bien claro, no todo el mundo vio esa estrella. ¿Os dais cuenta en la lectura? No todo el mundo vio esa estrella. ¿La vio Herodes? ¿La vieron los sacerdotes? ¿La vio Israel? ¿La vieron? No. Nos dice que estos magos, estudiando las constelaciones estelares, vieron la aparición de esa estrella y, guiados por la estrella, vinieron a Israel. Y específicamente pensando de que un rey, el rey de los judíos, el rey de reyes, el señor de señores, habría nacido, lógicamente pensaron, pues vamos a ir a la capital de Israel. Iremos a Jerusalén. Y lógicamente, no solamente iremos a la capital, sino que buscaremos el palacio de la capital para adorarlo. Así pensaron. Así piensa muchas veces la carne, lógicamente. Así piensa muchas veces la naturaleza humana. O es natural, o lo puedo tocar, o no lo creo. Y aunque Dios es poderoso para hablarnos, así lo hizo en esta ocasión. Aunque verdaderamente esta estrella estaba profetizada. No sé si algunos de vosotros os acordáis que el rey Balac, rey de la nación de Moab, cuando Israel salió de Egipto, fue a pasar por la tierra de Moab. Y cuando venía para pasar por la tierra de Moab, Balac llamó al profeta, mal profeta a propósito, un profeta que se quería lucrar económicamente, así nos dice Judas, capítulo número 11, que por lucro se quiso profetizar. Y nunca el evangelio debe ser usado, ni la palabra de Dios, para lucrarse. Nunca. Y Dios llama la atención en cuanto a eso. Pero siguiendo con este profeta, que se llamaba Balaam, él vino, después de mucha insistencia del rey Balac, ven, sube a la montaña, mira al pueblo de Israel que viene caminando hacia esta tierra y maldícelo. Porque si tú eres profeta del Altísimo y la maldición cae sobre ellos, ya no tengo que temer nada, pensaba él. Balaam le dice a Balac, yo solamente diré lo que el Altísimo me diga. Yo solamente les declararé lo que Él me dé. Y nos dice la palabra de Dios en Números 24, 17, dice en Números 24, 17, que cuando le vio venir, dice, solo puede decir lo que Dios me diga. Y dijo, entre las frases y las profecías, dijo, saldrá estrella de Jacob, de Israel. Saldrá estrella, o sea, de la descendencia va a salir una estrella que va a brillar sobre todas. ¡Qué bendición tan grande! Saber que ya estaba profetizado que saldría una estrella. Y profetizó la descendencia de Israel. No en vano, en Apocalipsis, ya acabando la palabra de Dios en el capítulo número 2, se promete a aquellos que creen en el Señor Jesús y que Dios les va a dar la victoria, que van a recibir, Dios les dará la estrella de la mañana. Apocalipsis 2:28. Dios, a los que creen en Él, a los que confían en Él y que tienen la victoria por Él, Dios le va a dar la estrella de la mañana.
¿Qué es la estrella de la mañana? No es nada más ni nada menos que Él mismo. Él es la estrella de la mañana. Él es la estrella que brilla en los ojos de aquellos que estábamos ciegos. Él es la estrella que brilla en los corazones que están llenos de oscuridad. Él es la luz del mundo. Así lo prometió. Y es la realidad. No en vano, cuando el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos, llevó con Él a unos discípulos y subió a un monte. ¿Y sabéis lo que vieron? Vieron un poco, se corrió la cortina un poco de lo que es esa estrella de la mañana. Nos dice en Mateo 17, capítulo número 2, y estoy hablando del monte de la transfiguración, por si alguno no se acuerda. Ahí subieron al monte de la transfiguración, Mateo, Juan y Jacobo, y vieron al Señor Jesucristo, Pedro, he dicho Mateo, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo subieron con él y vieron al Señor Jesucristo tener una conversación con dos profetas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Y cuando miraron al Señor Jesucristo, quedaron sorprendidísimos. Dice en el versículo número 2 de Mateo 17, resplandeció su rostro como el sol. ¡Wow! Recuerda que una de las promesas que tenemos es que en el cielo nuevo y en la tierra nueva no habrá sol. La luz de aquel lugar será el resplandor del rostro de Cristo. Él es la luz, por supuesto. Pero dice, resplandeció su rostro como el sol, y sigue diciendo, sus vestidos se hicieron blancos, brillantes. Todo Él es luz, por supuesto. Y además nos dice en el versículo 5, y una nube de luz los cubrió. ¿Cómo no? Al ver y entender todo este resplandor, todo este poder, toda esta luz que es impercibible realmente, toda la envergadura que tiene para el ser humano del Señor Jesucristo, ¿cómo no podría ser esa estrella de la mañana? ¿Cómo no podría ser esa estrella que sale? No en vano vemos que ese resplandor tiene, la palabra en hebreo es la Shekinah. Shekinah. Y esa palabra Shekinah es la gloria de Jehová, como cuando el pueblo de Israel salía de Egipto por el desierto, y dice la palabra de Dios que por la mañana una nube que les iluminaba, les guiaba, y por la noche una columna de fuego les encaminaba por donde tenían que ir. La gloria de Jehová. Cuando se hizo y se edificó el tabernáculo, dice que la gloria de Jehová bajó al tabernáculo, la Shekinah. Ese gran resplandor literalmente significa la presencia de Jehová. Eso es lo que aquel Jesús, aquel niño de Belén, vino a traer a esta tierra. ¿No se llamaba Emmanuel? La gloria de Dios, Dios con nosotros. Así es. Dios con nosotros. El ángel de Jehová podía ser perfectamente esa luz. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, es Él, Señor Jesucristo personificado en el Antiguo Testamento. Cuando los pastores vieron a los ángeles, y decimos los ángeles, especialmente hubo un ángel para empezar el mensaje. Nos dice en Lucas 2:9, he aquí se les presentó un ángel del Señor. Ese es el ángel de Jehová. Un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Otra vez, esa luz que se apareció. Y tuvieron gran temor. Lucas 2:9. Vemos realmente otra vez esa luz, esa Shekinah que nos habla de la presencia del Señor. Así que esa luz que había nacido en Belén, la vieron los más humildes. Ahora me doy cuenta. Los pastores, seres humildes. El pastoreo en Israel era
el oficio más bajo y más mal pagado de la sociedad israelita. El pastoreo. De hecho, era tan fluida el sacrificio de ovejas, que había que criar ovejas así a montón, y no era simplemente criarlas, y había mucho. Entonces los pastores, quienes realmente no eran dignos de entrar al palacio. Y a propósito, los otros que fueron avisados, hemos visto los pastores, fueron avisados, y otros que fueron avisados, especialmente por esa estrella, fueron los gentiles. Así eran los magos, eran gentiles, quienes no tenían derecho a entrar al templo, porque en el templo solamente podían entrar los sacerdotes, los levitas, y ellos pudieron estar, los pastores, esos seres, esas personas de la sociedad israelita humilde, y también los gentiles, esos que no tenían derecho con el pueblo de Israel, fueron los que pudieron presenciar al 3 veces santo. Santo, 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 Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que se cumplió la Escritura. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Viene a Israel y los israelitas pasan. Viene a su nación, viene a su, vamos a decir, religión, entre comillas, y ellos no le tienen en cuenta. ¿Por qué deseas un Mesías si cuando viene el Mesías pasas de él? ¿Por qué deseas un Salvador si cuando se te ofrece el regalo de la salvación dices, a mí no me hace falta humillarme? Y Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creyeron, a los que le recibieron, a esos sí, estuvieron en su presencia. Y aquí tenemos estos pastores y estos magos. Dice el Salmo 72, y con esto vengo ahora a la pregunta. Has hablado de los magos y la pregunta es, primero, ¿de dónde salió la estrella? La segunda pregunta es, ¿y de dónde salieron los magos? Estos magos que de repente aparecen ahí, ¿cómo es que supieron de Jesús? ¿Una luz en el cielo? ¿Ya está? ¿Eso es suficiente? Pues hay millones de estudiosos de las estrellas y no espabilan, no se dan cuenta que hay un Dios que les va a pedir cuentas y que les está dando demostración. Las estrellas cuentan y hablan de la gloria de Dios, pero algunos no lo ven. Pero esto es porque sí. Dice el Salmo 72, un salmo profético, versículo número 10, dice, los reyes de Sabá y de Seba te ofrecerán dones. Se les dará el oro de Sabá. Vaya, ese salmo profético, hablando de ese Mesías que vendrían, nos dice que reyes de Sabá y de Seba, son dos palabras para designar al mismo pueblo, de ahí vienen los sabeos, vendrán y le ofrecerán regalos. Y llama la atención. Tengo aquí un pequeño plano del tiempo de Israel, el tiempo del Señor Jesucristo, y para los que podéis verlo, aquí abajo se encuentra Seba o Sabá, y llama la atención que está ubicado donde está el actual Yemen hoy en día, y aquella tierra era una tierra que tenía unas características muy especiales. Para dar una pequeña idea, de ahí viene la reina de Saba. ¿Se acordáis? Es la reina Balquis, que fue a ver a Salomón. Y si alguno quiere apuntarlo, en Primera de Reyes 10, versículos 1 y 2. ¿Y qué le trajo la reina de Sabá? Pues precisamente está relacionado con esos dones. Precisamente era la tierra de los sabeos, era realmente una tierra rica en oro, piedras preciosas, rica en perfumes, entre ellos estaba por supuesto esa mirra y también, rica en incienso.
Y precisamente está muy relacionado con los presentes que trajeron al Señor. Así que, a propósito, esa reina, Balquis, que fue a ver a Salomón, se menciona en papiros egipcios que se han descubierto, también en la Biblia, por supuesto, pero también en el Corán, precisamente, también aparece la misma reina que fue a visitar a Salomón. Se encuentra al suroeste de la península arábiga, en lo que hoy conocemos como Yemen. El reino de Seba, o de los sabeos, era un pueblo pacífico de mentalidad comercial. Eran caravanas de camellos comercializando esas cosas, y eran ricos por su gran comercio en oro, incienso y mirra o perfume. En Isaías 60, versículo 6 dice: vendrán todos los de Sabá y traerán oro e incienso. Y dice, y esta es otra profecía mesiánica, y publicarán alabanzas a Jehová. Y, ¡wow! ¿Cómo es que estos de tan lejos van a alabar a Jehová? ¿Qué es lo que ellos... Y llama la atención que posiblemente estos sabeos, estos de Sabá, estos magos que trajeron regalos, a propósito, eran descendientes de Abraham. Entonces, a ver, pastor, ¿de dónde nos has sacado esto? ¿Te los has sacado de la manga? O, bueno, la palabra de Dios llama la atención. La Biblia relata que después de que Sara muriera, Abraham ya buscó esposa para su hijo Isaac, se casó, ya fue mayorcito, y siendo Abraham mayorcito, Dios le dio una segunda esposa. Y se casó con una señora que se llamaba Cetura. Con Cetura, podéis buscarlo en Génesis capítulo 25, con Cetura tuvo 6 hijos. Y de esos 6 hijos, el segundo hijo se llamaba Josán, y Josán tuvo un hijo que se llamaba Seba. Dice la palabra de Dios, si lo queréis leer ahí, Génesis 25, del 1 al 6, en el versículo número 6, dice que Abraham, no queriendo que entorpecieran la descendencia de Isaac, mandó a sus 6 hijos y a Ismael hacia el oriente, de tal manera que fueran a esas partes de la península arábiga, allí a desarrollar sus vidas, a generar sus industrias, por decirlo de alguna manera, sus trabajos. Y Seba formó una gran nación, y ahí formó la tierra de Seba, que le dio su propio nombre. Así que estos eran descendientes de Abraham. Y los descendientes de Abraham también recibieron la bendición prometida por Dios para ellos. Nos dice en Génesis 12, versículo 3, que a Abraham le dijo Dios: de ti, por ti, serán benditas todas las naciones. Así es, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ellos, estos de Sabá, seguramente habían escuchado esas bendiciones. Nos dice Gálatas, capítulo número 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Creéis que estos magos tenían fe? La distancia que recorrieron, que se cree que en camello como mínimo 3 meses de viaje, para ir a ver un niño que ha nacido, porque su estrella hemos visto, y es el rey de los judíos, no es rey de los sabeos, pero quieren adorarlo como Dios, que creen perfectamente que es, porque los presentes hablan precisamente de a quién se entregaban esos presentes. Y dice en el versículo número 8 de Gálatas 3,
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anda, si estos magos eran gentiles, había de justificar a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vaya, lo que el Antiguo Testamento dice, el Nuevo Testamento lo corrobora y lo afirma. Dice en el versículo número 16 de Gálatas 3, a propósito, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, estos sabeos sabían que había un descendiente de Abraham que sería único. Hijo de Dios, el Mesías, Dios mismo manifestado en carne. Aquel rey de reyes y señor de señores. Aquel hombre con mayúscula que no habría nadie que podría igualarle. Así es. Ahora, oro, incienso y mirra. Y con esto ya termino. Ya hemos visto primero realmente de dónde sale la estrella, un poco de dónde salen estos magos que vienen a adorar, gentiles, que vienen a adorarle. Primero humildes, pastores, luego gentiles, que vienen a adorarle. Y los suyos no le adoran. Y oro, incienso y mirra. ¿Qué tienen de especial? Fueron los primeros regalos de la primera Navidad. Los primeros regalos de la primera Navidad. Y no estoy en ningún momento enseñando que hay que dar dinero o oro, incienso y mirra, cosas caras. Porque lo que nos enseña estos presentes realmente es una verdad mucho más allá de lo material. Mucho más allá de lo tangible. Recorrieron una gran distancia estos magos, a un gran costo, con una gran certeza de su misión. Dicen, cuando llegan al palacio, que llegan a Jerusalén y no saben dónde está el rey que ha nacido. Pero ¿sabes? Que sí que saben que él está. Él ha nacido. Él es real. Y tú dices, yo no sé dónde está Dios. Pero que sepas que sí que está. Y que sepas que sí que hay Dios. Y que sepas que es Dios. El único Dios. No hay muchos dioses. Hay muchas imaginaciones o imágenes de dioses. Pero hay un solo Dios. Un solo Dios. Dios único y verdadero. Todo lo demás, todas las religiones, todas las imágenes, todo lo que vemos en este mundo es invención del hombre. Y Dios va a pedir cuentas, porque para Él es abominación todo lo que le sustituye a Él, o todo lo que le intenta igualar a Él, o todo lo que usurpa el lugar que Él debe tener en la vida de cada uno de nosotros. Él es el único Dios verdadero. Y solo a Él debemos adorar. Y solo a Él debemos reconocer nuestra vida. Si es el único creador, entonces, ¿quién te creó a ti? Si Él es el único que sostiene la vida porque Él es la vida, entonces tu vida, ¿quién la sostiene? Si Él es el Dios que te da y espera que un día vuelvas a Él, te da la vida y espera que un día vuelvas a Él, ¿qué esperas encontrar cuando te llegue el momento? Así que vemos que estos magos, todos y los magos incluidos, sabían que tenían que ver, que tenía que venir el Mesías que había sido prometido. El tiempo es obvio que cuando los magos llegaron, es obvio que el tiempo no fue inmediatamente después de nacer, en primer lugar. Y simplemente teniendo un poco en cuenta, cuando un bebé judío nacía, especialmente un varón,
tenía que ser purificada la madre y entonces la traería al templo. Tenía que esperar 40 días. 40 días, o sea que por lo menos 40 días después. También es obvio que no fue inmediatamente después del nacimiento, porque sabéis que cuando un bebé varón o hembra, da igual en este caso, nacía, había que ofrecer un sacrificio para la purificación. Y era un cordero para las familias normales, pero si era una familia pobre, podía ofrecer 2 palomas o 2 tórtolas. Y sabéis que ofrecieron 2 tórtolas, el Señor María y José, por el Señor Jesús. Ahora, si hubieran tenido oro, incienso y mirra de un baúl lleno, no hubiera sido justo que María y José ofrecieran 2 palomitas, 2 tórtolas. Habría sido un pecado delante de Dios. Así que calculamos que un año podría haber pasado. Un año podría haber pasado. Recordad que indagó Herodes el tiempo de la aparición de la estrella, ahí en Mateo capítulo 2, y calculó de 2 años para abajo. Qué triste la historia como continúa. La ofrenda que dieron. Así que nos deja ver que ellos no llegaron al Belén, ellos llegaron a Jerusalén, que era Sión, la capital de Israel. Dice el texto que Herodes se turbó, la palabra ahí en hebreo, en el griego es aterrado, porque sabía Herodes que él no era un verdadero judío. Y estaba aterrado. Un judío rey ha nacido. Y yo no soy judío. Y aquí en Israel debe reinar un judío. Yo estoy usurpando el reino. Estoy usurpando el trono. Así que el resto del pueblo dice que se aterró con él. Y la razón que yo creo por qué se aterró el pueblo también con Herodes era porque ya conocían las tácticas de Herodes cuando alguien trataba de usurparle el trono. La que nos viene encima. Cuando alguien intenta quitarle el trono a Herodes, Herodes lo primero que hace es cargarse a él y a los que le rodean a él. De hecho, mató a 2 de sus hijos, sus propios hijos. ¡Papá, ya tengo buena edad para ser rey! Sí, mañana se le caía la cabeza. ¡Ay, ay, ay! Así era. Así de terrible. Nos dice que el emperador César dice, es mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo. Pues por lo menos, qué fuerte. Bueno, tristemente nos da risa, pero esta clase de seres humanos, porque no tiene otro nombre, esta clase de seres humanos es tan terrible que precisamente se suele celebrar cuando hablamos del Día de los Santos Inocentes, cuando hablamos. Eso lo inventó la Iglesia Católica, no es que hay que celebrarlo, pero hablamos precisamente de una matanza, una masacre. Dice que Herodes, cuando los magos decidieron no volver hacia él, airado, mató a todo niño menor de 2 años. Y nos dice no solamente de Belén, de todos los alrededores, también. Qué terrible ser humano. Así es. Ellos pronto comprobaron, un tiempo muy corto, Herodes promulgó de que todos los niños menores de 2 años serían ejecutados. Ahora, esa estrella, la Shekinah de Dios, los guía a la luz verdadera, Jesús. Y al ver la estrella, dice la palabra de Dios, que los ángeles se regocijaron con gran gozo. No hay mayor gozo para el alma, para la vida de una persona, que ver la luz verdadera y creer en ella y recibirla y pasar de oscuridad a luz, de muerte a vida, de estar sin sentido en esta vida a tener propósito y razón de por qué vivo y por qué estoy aquí. Y dice la palabra de Dios en Mateo
terminando ahí, dice que cuando llegaron y los vieron, postrándose. Esto quiere decir que nada más llegar, cayeron de rodillas y nada más verlos se postraron, rostro en el suelo. Rostro en el suelo. Era un rito que solamente se le da a Dios. Solo se le da a Dios, ni siquiera a un rey. Un rey cae entre rodillas, pero rostro en suelo solo se le da a Dios. Este es un acto de reverencia reservado para Dios. Nos dice ahí, como hemos leído antes en Isaías, el capítulo 60, versículo número 6, que estos alabarán a Jehová. Y así fue, lo alabaron de todo corazón. Sus corazones confesaron que Jesús era su Señor y su Dios. Los presentes que ofrecieron dan clara evidencia. Oro que se entrega a un rey. Todo cetro de rey era de oro. El cetro suyo. Así que el oro es elemento casi exclusivo de la realeza. El rey de los judíos le trajeron oro. Solo el rey tenía el cetro de oro y otro rey, cuando quería reconocer a un rey, lo primero que solían traer era oro. Así es. Y que vemos estos supuestos reyes de Sabá trayéndoles oro al rey de reyes, lo que era digno del rey. Incienso que se usaba para la adoración y para la ofrenda. Y qué bueno esa adoración. Y por supuesto el oro nos habla de que Jesús es un rey. El incienso, esa oración que llega a los cielos, nos habla de la deidad de Jesucristo. Por supuesto, ver cómo Dios es el único que debe ser adorado, es el único que debe ser orado, es el único al que hay que elevar nuestra alma y entregársela. Y mirra, que nos habla de su humanidad. La mirra es un perfume usado principalmente, y es muy caro, usado principalmente para poner en cuerpos como el Señor Jesucristo, que fue ungido. También la mirra era usado como sedante, mezclado con vinagre, por ejemplo, era un analgésico. También lo vemos para ungir los cuerpos de los muertos, aquellos seres queridos que querían que sus cuerpos permanecieran tales cual y no se pudrieran, y se ungían sus ropas con mirra para darle así. Es curioso que nuestro Señor Jesucristo entra en el mundo recibiendo mirra y muere en la cruz recibiendo mirra, precisamente. Mirra mezclada con vinagre, allí en la cruz del Calvario. Las mujeres fueron a ungir su cuerpo, precisamente. No sé si lo llegaron a hacer, porque aparentemente cuando llegaron ya el sepulcro estaba abierto. Así es como reconocieron la humanidad. Era necesario que Jesucristo fuera hombre. Y aquí vemos en estos tres regalos: Rey de reyes, Señor de señores, oro. Vemos incienso, Dios hecho hombre, y mirra, el hombre con mayúscula. Por supuesto hay aplicación para nosotros ese oro que nos habla de la fe que debemos de tener, más preciosa que el oro. No tenemos tiempo de seguir en esto. Pero luego el incienso que habla de las oraciones que debemos elevar al Señor Jesucristo, y también esa mirra que habla de esa sumisión. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que en un sentido vemos que representaba a Jesucristo, pero también que a nosotros nos demanda una entrega y consagración a Él. Fe, oración y sumisión a Él. Qué bueno, el tiempo se nos ha ido. Gloria a Dios por lo que estos magos nos enseñan, pero que quizá quisiera terminar con esta pregunta. Una Navidad más.
¿Y qué le has traído al Señor? ¿Qué le vas a dar al Señor? Él lo dio todo por ti. ¿Sabes lo que espera? Él te dio su amor primero y espera que tú correspondas amándole también, totalmente. Estos trajeron muestras de la obra de su corazón, oro, incienso y mirra. Aquí estamos, entregados a ti. ¿Qué traes tú al Señor? ¿Has entregado tu corazón en sus manos? ¿Has entregado tu vida en sus manos? Ese niño, Dios, hecho hombre, tiene el poder de salvar tu vida y preservarla para toda la eternidad. Pero si arrepentido vienes a Él y confiesas tus pecados, Él te perdona. Su sangre preciosa te limpia de todo pecado y te adopta en la familia de Dios. ¿Quién estará en su presencia sino que los hijos de Dios? Ojalá que hoy no haya nadie aquí que no sea hijo de Dios. Pero para eso tienes que entregarle tu corazón. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la obra que tú hiciste por nosotros. Gracias porque te manifestaste a nosotros en la forma de un bebé, pero sin embargo seguías siendo Dios, todopoderoso, santo, santo, santo. Y creciste y mostraste realmente que estabas preparado para hacer la voluntad de tu Padre. Y como nos muestra tu palabra, entregaste tu vida en sacrificio por nosotros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gracias por ese amor tan grande que estos magos reconocieron y te adoraron, postrándose, adorándote y entregándote a ti todas sus vidas en tus manos. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Bendícenos y cuídanos para que nosotros también nos gocemos con grande gozo como estos magos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, me alegro mucho de veros a todos. Hemos llegado al final del culto. Vamos a cantar una canción solo.